Buenas noches, soy Lenin Márquez, soy psicólogo infantil y psicorehabilitador. Al momento ejerzo mi función profesional en aldeas infantiles SOS. ¿De qué manera son violados los derechos en el país a las personas con discapacidad? Bueno, más que violados, hablemos de vulnerados, ¿no? Y la vulneración empieza con la etiquetación, con la estigmatización, eh, con el lenguaje incluso que se utiliza para referirse o para dirigirse a estas personas, ¿no? El pobrecito, el inválido, el cieguito, el mudo. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen o lo que generan es precisamente que estas personas sean minimizadas y por ende sus derechos sean vulnerados. Entonces, más que violados, como digo, es una cuestión de vulneración de derechos. Otra cuestión que también vulnera los derechos de estas personas es no tener la misma cantidad o las mismas posibilidades de poder acceder a oportunidades, de poder acceder incluso a servicios, de poder acceder a fuentes de empleo, a postular para un cargo. Esas son situaciones que en el país, si bien es cierto, se ha disminuido, pero sin embargo se siguen dando. ¿Existe alguna ley de protección en el país para las personas con discapacidad? Lo que tiene que ver con la ley de discapacidad, esto intenta garantizar de una manera u otra los derechos, o que se cumplan los derechos y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los organismos u organizaciones que brindan protección y ayudan a este sector de personas? A ver, bueno, esto está estructurado desde el Estado, ¿no? Prácticamente hay, ¿cómo es esto? Pues carteras, como es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que tiene que ver con CONADIS, organizaciones no gubernamentales que están reguladas por el Estado y que brindan pues apoyo a personas con discapacidad. ¿Consideras que las instalaciones de escuelas, colegios, universidades, inclusive empresas públicas como privadas, permiten la accesibilidad a estas personas con discapacidad? O sea, si hablamos de un 100%, creo que en un 20% se cumple eso. Como experiencia en la universidad que yo estudié y la carrera que yo estudié incluso, que es una carrera que trabaja o que está dirigida, mejor dicho, a personas con discapacidad, no presta la infraestructura, garantías para estas personas. Me refiero a la accesibilidad, me refiero a oportunidades también. Por ejemplo, no existe como que una, una sección en biblioteca para personas sordas o para personas ciegas. Eh, no vi como que un porcentaje de personas con discapacidad que hayan accedido a la educación. En el sector público aún falta mucho, todavía nos falta mucho. He estado en algunas instituciones y veo que en realidad no se presta como que la infraestructura para que estas personas puedan acceder. En el asunto vial, por ejemplo, también hay muchas dificultades, ¿no? Entonces creo que todavía nos falta mucho en ese sentido. Me comentabas que tú trabajas en un lugar con personas con discapacidad. No necesariamente con personas con discapacidad, pero sí trabajo, mejor dicho, por medida judicial, están en acogimiento. Yo trabajo en aldeas infantiles de SOS, que es una organización no gubernamental que pues trabaja con chicos que han sufrido vulneración de derechos. Ya. En ese sentido, no es que tengamos una competencia para poder trabajar con chicos con discapacidad. Ojo, no hablo de capacidades, sino hablo de competencias. Por varias cuestiones, por normativas dentro de la institución como tal, pero sin embargo, por cuestiones de medida judicial, estos chicos han ingresado a acogimiento con nosotros y se les ha brindado todo lo que tiene que ver con restitución y protección de derechos y garantía de derechos. Entonces sí, hay aproximadamente unos 8 chicos que están con nosotros y que tienen algún tipo de discapacidad. En estos chicos, o lo que tú has podido ver, ¿cómo se han vulnerado los derechos? Antes de entrar a la institución, bueno, se han vulnerado los derechos de varias maneras, ¿no? Cada chico tiene su historia de vida y es muy diferente, dolorosa a la vez. Se han vulnerado, por ejemplo, por cuestiones de negligencia, abandono, maltrato, abuso sexual. En
algunos casos todo esto se ha dado en un solo chico. Ha habido también lo que es trabajo infantil. Entonces, es de esta forma como se han vulnerado los derechos y generalmente esta vulneración ha venido desde las familias, ¿no? Desde el núcleo social que son las familias como tal. Entonces es una cuestión bastante compleja, pero sin embargo lo que nosotros hemos intentado hacer es precisamente restituir esos derechos vulnerados. Coméntame un poco, tú tienes discapacidad auditiva y Sí, en este caso, continúo con ¿tú la pregunta. podrías decirme si en algún sentido te, tuviste vulnerabilidad en tus derechos, ¿no? Vulneración de derechos. Bueno, yo tengo dificultades auditivas en mi oído derecho. No escucho. Sin embargo, no ha sido como que un impedimento. He sido bastante funcional, muy funcional. Bueno, he concluido una carrera universitaria, ejerzo mi profesión, soy músico, entonces como que no me he visto tan afectado por este tipo por esta condición que yo tengo. No he sido tampoco como que Mm, por la funcionalidad no he sido etiquetado, pero sí hay una pequeña deficiencia en mi oído, es bastante pequeñito en relación a mi oído izquierdo. Y en ocasiones eso sí ha sido un sentido de burla, sobre todo cuando era niño, ¿no? Sin embargo, sí, creo que sí ha habido un poco de vulneración de derechos en ese sentido. Hoy en día consideras que está bien obligar a las empresas a contratar personas con discapacidad. Bueno, suena feo esto de obligar, ¿no? Pero creo que es necesario. Más bien sería como que seguir concientizando que son parte de la sociedad y que como sociedad, como parte de esta sociedad también es un ente productivo. Entonces sí, está bastante bien, es necesario incluso hacerlo porque de esa manera damos valor a un trabajo que no solo se refleja ya en las empresas, sino tal vez un poco antes con las familias, porque hoy por hoy se intenta trabajar con las familias para poder solventar estas dificultades con las personas con discapacidad y entonces ya todo esto se ve reflejado precisamente en la inserción laboral que tienen estas personas. Para finalizar, ¿qué mensaje darías para cambiar esta situación y que no se vulneren los derechos de estas personas aquí en el país? A ver, más que mensaje sería más bien una cuestión de concientización, ¿no? Concientización, se debe concientizar mucho en los núcleos sociales, que son las familias, como lo dije hace un momento, ya que todo parte desde ahí, todo parte de cómo cada uno va educándose y va educando a los miembros de la familia en relación a las situaciones, a las condiciones de discapacidad. Y en ese sentido, pues es muy importante cómo nosotros vamos abordando estos temas, haciéndolos más nuestros, más comunes, podríamos decir, porque no deberíamos asustarnos o sorprendernos si es que vemos a una persona con discapacidad. Es su condición de vida. Es su condición de vida. Más bien la discapacidad se viene a dar por la falta de equiparación y las oportunidades que tienen estas personas. Entonces, poder decir, bueno, es una persona que tiene una condición de vida tal, pero eso no le limita a que pueda hacer cosas, ser productivo. Entonces, deberíamos dejar ya de lado esa estigmatización, deberíamos dejar ya de lado el etiquetar a las personas con discapacidad de tal o cual manera. Entonces creo que cuando se logre eso podremos avanzar también como sociedad. Gracias, Lenin. Y solo para lo último, lo que sí me gustaría que me ayudes es explicando un poco, porque yo escucho muchas personas que dicen discapacitado y otras que dicen persona con discapacidad. ¿Cuál término se debería utilizar? A ver, el discapacitado es un término bastante peyorativo, ¿no? Ya es un término que ya no se debería usar precisamente porque minimiza el valor y la dignidad que tiene la persona que tiene una condición de vida diferente. Lo que se debe usar es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Esto es más dignificante para la persona. Porque recordemos que la discapacidad se da precisamente o viene a ser una relación entre lo que es el entorno, el ambiente, su condición de salud o su condición de vida
y las oportunidades sociales que tienen estas personas como tal. Perfecto, muchas gracias. Listo.